Revelado, el increíble momento en que el Papa Francisco se despide de su perro, todos lloran. Mateo, un joven argentino de 26 años, estaba atrapado entre el brillo de su reciente logro académico y el inmenso dolor que lo acechaba. Había conseguido la beca que tanto anhelaba, la oportunidad de compartir su amor por la teología en la universidad, un espacio que siempre había soñado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un abismo se abrió en el instante en que su fiel compañero Toby, un mestizo de pelaje marrón, le fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Era posible celebrar un triunfo mientras su corazón se desmoronaba. Cada día que pasaba, la idea de ser el profesor de teología que sus colegas veían en él se tornaba más opresiva. Las miradas escépticas lo desarmaban, cuestionando su valía y su historia. Recordaba las palabras de su abuela, no olvides quién eres. Pero en ese momento de triunfo, esa enseñanza parecía distante, como si el viento lo hubiera arrastrado lejos. ¿Sería suficiente? ¿Podría ser digno de aquel título? La angustia se hacía palpable en su pecho, pulsando con cada latido. Mientras los aplausos resonaban típicamente, su mente se debatía entre la realidad de su presentación y las horas que le quedaban con Toby, quien se encontraba en casa, frágil y cansado. Tenía que elegir entre presentarse ante el Papa Francisco o pasar esos momentos finales junto a su amigo que, en tiempos difíciles, había sido su único refugio. Este dilema desgarrador lo sumía en una tormenta interna. ¿Qué forma de amor prevalecería? El día del encuentro con el Papa se acercaba y la presión aumentaba. Las palabras de sus compañeros resonaban en su mente, eres el orgullo de la boca, pero esa admiración era como un eco vacío en comparación con el amor incondicional que Toby le ofrecía. La comunidad universitaria iba a reconocer su esfuerzo, el Papa estaba invitado a ser testigo de su historia. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto valía ese reconocimiento sin su leal compañero a su lado? La batalla entre su deseo de triunfar y su necesidad de estar con Toby pulsaba en su mente como un tambor ensordecedor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquella tarde, en el imponente auditorio lleno de caras influyentes, Mateo finalmente enfrentó la prensa y el foco del mundo. Sus manos temblorosas sostenían su discurso. Compartió su viaje, su lucha, y el amor que sentía por Toby, su amigo fiel. Pero en ese instante de conexión con el Papa, el universo se detuvo cuando recibió un mensaje, Toby ya no estaba. La tristeza se apoderó de él como una ola implacable. Todos a su alrededor se le varaban, ofreciendo aplausos y sonrisas, pero él solo podía sentir el vacío que ahora llenaba su corazón. Al ver al Papa Francisco, con sus ojos llenos de comprensión, Mateo comprendió que el verdadero amor no conoce límites, pero el dolor de perder a su compañero lo arrastraba cada vez más profundo. Mientras las miradas de admiración se transformaban en preocupaciones, un eco resonaba en su mente, cómo seguir adelante sin aquel que siempre había estado a su lado. El mundo se convertía en un lugar terrible y la pregunta se reafirmaba en su ser, ¿podría avanzar sin el amor que le había enseñado tanto? La incertidumbre pesaba sobre él, dejando un vacío difícil de llenar. Mateo salió del auditorio con el eco de los aplausos aún resonando en su mente, sin embargo, la ovación perdía toda relevancia ante la inmensa soledad que lo consumía. La conversación con el Papa Francisco había sido breve, pero su mirada había transmitido un mensaje profundo. El dolor y la pérdida son parte de la existencia humana, y a su vez, una fuente poderosa de aprendizaje. Caminó por las calles de Buenos Aires, aún en estado de shock. Las luces de colores, la música y los rostros alegres no lograban penetrar su velo de tristeza. Mientras su cuerpo se movía casi mecánicamente, su mente luchaba con pensamientos contradictorios. La figura del Papa, con el cariño que había mostrado hacia él, lo hacía cuestionar sus propias decisiones. Había logrado lo que tanto anhelaba, pero a un costo que nunca imaginó. Recordó cómo Toby había sido su refugio en más de una ocasión. Desde las caminatas por la playa de la Boca hasta las noches de desvelos por sus estudios, eran esos momentos donde se forjaba no solo su amor por la teología, sino también su esencia. La pregunta lo perseguía, ¿podía encontrar un significado nuevo en la pérdida? ¿Podía honrar a Toby a través de su trabajo y de su pasión por la enseñanza? Cada paso, con cada suspiro, se convirtió en un intento por llenar el vacío dejado. Decidió que debía reestrenar su propósito. Si Toby había sido símbolo de su amor y su lealtad,
entonces el camino a seguir debía estar surcado por ese mismo amor. Se sentó en una plaza, con un cuaderno en mano, intentando plasmar sus pensamientos. El sufrimiento se tornó en su aliada, la experiencia en maestra. Mientras escribía, una idea surgió con claridad. Su primer clase no podía ser simplemente una lección sobre teología, necesitaba ser una vivencia que evocara en sus alumnos la pasión por la vida y la conexión con lo trascendente. Empezó a bosquejar una estructura que incluyera reflexiones sobre la pérdida y el amor incondicional, en honor a Toby. Su dolor se transformaba cada vez más en un puente hacia una misión. La sorpresa dentro de sí creció al imaginar cómo podría inspirar a otros a enfrentar sus propios duelos, a convertir el sufrimiento en crecimiento personal. Esa revelación encendió en él un nuevo fuego. Se sentía más fuerte de lo que hubiese creído antes de perder a su amigo. La vida, a pesar de su fragilidad, podía ser explorada en su profundidad y belleza. Sin embargo, a medida que el fervor por su nuevo enfoque lo envolvía, Mateo no podía evitar un nuevo temor. Su pasado y sus inseguridades seguían allí, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. ¿Estaría realmente preparado para enseñar sobre la vida y la muerte? ¿Sería capaz de sostener a sus estudiantes en sus propios momentos oscuros? El día de su primera clase se acercaba y, a pesar del entusiasmo, una sombra de duda empezaba a acecharlo. Laureado o no, la más grande prueba sería enfrentarse a su propio miedo, aquel que había sobrevivido a la muerte de su compañero. La realidad de ser un educador lo llenaba de responsabilidad, y la presión de no decepcionar el legado de amor que Toby representaba, lo mantenía despierto por las noches. Mateo se dio cuenta de que no había respuesta simple a sus preguntas. Tal vez el crecimiento personal no era cuestión de resolver, sino de explorar. Y en esa búsqueda, podría descubrir respuestas no solo para él, sino también para aquellos que lo escucharían. Sus pensamientos se agolpaban en su mente mientras se adentraba en la noche porteña, con la esperanza a cuestas. Pero justo cuando comenzaba a vislumbrar un camino, un mensaje de texto rompió el silencio de su reflexión. He decidido mirar por encima de las sombras, Mateo. Te espero esta tarde, hay algo importante que discutir. Era de un viejo amigo, alguien que había dado la espalda a la fe. La intriga lo atrapó. ¿Qué podía ser tan urgente? Sería un nuevo desafío esperando a romper sus cimientos recién construidos. El cielo comenzó a teñirse de un suave matiz naranja cuando Mateo se dirigió hacia el lugar acordado. Su corazón latía con fuerza en un vaivén de emociones, expectativa, ansiedad y un ligero rayo de esperanza. La posibilidad de una conversación profunda con su amigo le brindaba una oportunidad de conexión en medio de su actual tumulto emocional. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre lo seguía de cerca. La declaración de su amigo, aparentemente resolutiva, lo llenaba de preguntas. Al llegar a la cafetería, una especie de rincón acogedor donde tantas veces se había reído y discutido sobre el sentido de la vida, su mirada se posó sobre una figura conocida. Javier, robusto y de mirada intensa, se encontraba sentado, mirándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mateo sintió un escalofrío al recordar los tiempos en que compartían ideales, ahora tan distantes como el eco de su risa. Gracias por venir, dijo Javier, rompiendo el silencio con una voz casi temblorosa. He estado pensando mucho últimamente. Yo también, respondió Mateo, derrotando su impulso de cerrar la conversación. Dime, ¿qué es tan urgente? La mirada de Javier se oscureció, llenándose de un peso que parecía tangible. He estado dándole vueltas a mi fe, a lo que realmente creo. Después de lo de Toby, me he sentido perdido. Ya no sé si hay un propósito en todo esto. La fe me parece vacía. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La lucha interna de su amigo reflejaba su propia batalla. Había estado intentando construir un camino significativo en medio del caos. Esa confesión no solo era un desafío para Javier, era un espejo que le enfrentaba a sus dudas más profundas. ¿Y si el propósito no está en las respuestas definitivas? Mateo se atrevió a plantear. Tal vez deberíamos enfocarnos en cómo vivimos esas preguntas. En cómo honramos a quienes hemos perdido y lo que nos enseñan. La tensión creció entre ellos. Hablar de Toby era como abrir una herida, tanto para Mateo como para Javier. Pero en ese instante, los temores no solo estaban ahí, estaban ante ellos, palpables. No sé si tengo la fuerza para eso, respondió Javier, sus ojos llenos de frustración. Tal vez el sufrimiento no deba ser explorado, sino evitado. Mateo sintió que una llamarada de valentía brotaba dentro de él. Pero eso sería huir, ¿no? Tal vez debamos enfrentar el dolor, no como nuestros enemigos, sino como parte de lo que somos. Con cada palabra, Mateo empezaba a comprender que su papel de educador no se limitaría a enseñar teología.
La enseñanza también implicaba acompañar a otros en sus sufrimientos, identificar las sombras que todos llevamos y ayudarlos a descubrir sus propios caminos hacia la luz. La conversación tomó un giro inesperado. Javier, aún dudando, se abrió más, compartiendo con honradez sus inseguridades y su deseo de encontrar una conexión genuina con la fe. Por un momento, Mateo vislumbró el poder de la vulnerabilidad y cómo podía ser una herramienta para su crecimiento personal. A medida que cada uno empezó a explorar sus propias creencias, la conexión entre ellos se profundizaba. Enfrentaron sus miedos y comenzaron a discernir pequeñas verdades, que aunque frágiles, se sentían como pingüis caminos hacia adelante. Pero justo cuando Mateo comenzó a experimentar una sensación de claridad, el teléfono de Javier vibró sobre la mesa. Tras leer el mensaje, su expresión cambió abruptamente. Tengo que irme. Es urgente. Nos vemos pronto, dijo, y antes de que Mateo pudiera reaccionar, se marchó rápidamente, dejando a Mateo una vez más confrontado con el eco de sus propias dudas. Mateo se quedó allí, con el corazón palpitante y las preguntas de su amigo resonando en su mente. La búsqueda de significado se había abierto de nuevo ante él, pero esta vez con un componente adicional. La voz de Javier había sido un recordatorio, se apreciaba el valor y el riesgo de ser un educador. ¿Podría él realmente sostener a alguien en su oscuridad? La inquietud lo sacudió. Mientras miraba por la ventana hacia el atardecer, comprendía que el desafío era mucho más que una simple conversación, era una invitación a abrazar las sombras y hacer de su vulnerabilidad un motor de cambio y conexión. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un mensaje emergió en su teléfono, interrumpiendo su meditación: necesitamos hablar. Hay algo más grande en juego. Mateo sintió que la adrenalina le subía por las venas. La intriga lo atrapó nuevamente. ¿Qué otro reto estaba por venir? ¿Qué lecciones tendría que enfrentar en su camino hacia convertirse en el educador que tanto anhelaba ser? Mateo dejó de lado el teléfono, sintiendo la necesidad de procesar lo que había vivido con Javier. La inquietud de haber tocado temas tan profundos rendía un eco en su mente que lo inquietaba, haciéndole cuestionar su competencia como educador. No se trataba solo de transmitir conocimientos, si quería ser un guía, necesitaba estar preparado para sostener las dudas y vulnerabilidades de los demás. Se dirigió a casa con pasos rápidos. Cada fragmento de su día pesaba en sus hombros, y el aire fresco de la noche parecía recordarle la intensidad de la conversación y sus propias inseguridades. A medida que caminaba, su mente corría en múltiples direcciones. ¿Cuáles eran sus verdaderas creencias? ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a acompañar a otros en sus propios tormentos? Estas preguntas empezaban a formar parte de su nuevo yo, un Mateo más consciente de la fragilidad de la humanidad. Al llegar a su departamento, encendió la luz y se guardó el teléfono en el bolsillo, decidido a no dejarse distraer. En su escritorio, un cuaderno vacío le esperaba, una invitación silenciosa para plasmar sus pensamientos, un eco constante de su deseo de convertirse en un educador significativo. Desplegó la página y comenzó a escribir: el papel del educador es iluminar caminos, incluso en la penumbra. Mientras escribía, su mente divagaba de nuevo a la conversación con Javier. La forma en que su amigo se había abierto, la lucha palpable en su voz, incluso la súbita marcha que lo había dejado con más preguntas que respuestas. Esa vulnerabilidad era un poderoso recordatorio de que todos enfrentamos una lucha interna, aunque a menudo la escondemos tras una sonrisa o un gesto de confianza. Mateo comprendió que en su deseo por enseñar, encontraría una nueva dimensión en la conexión humana, en la que podía ser un compañero en el dolor ajeno. De repente, el sonido de su teléfono lo sacó de su concentración. Era el mensaje que había recibido anteriormente. Necesitamos hablar. Hay algo más grande en juego. La urgencia le hizo notar que ese momento estaba destinado a ser significativo. Mateo dudó, analizando la situación. ¿Quién enviaba ese mensaje? Era otra llamada a la acción en su desarrollo profesional. La curiosidad lo invadió. Rápidamente, respondió, pidiendo más información. Apenas había cerrado su mensaje cuando su teléfono vibró de nuevo, revelando la respuesta: espérame en el parque en media hora. Es importante. Mateo sintió como la adrenalina volvió a fluir. El tiempo apremiaba, y aunque la incertidumbre lo invadía, había un componente de emoción en ser convocado a algo mayor. Quizás esta conversación sería el catalizador que necesitaba en su búsqueda de autenticidad. Con determinación, se preparó rápidamente. Mientras se vestía, su mente vagaba por el posible significado de la reunión. ¿Qué podría ser tan urgente? Primero, pensó que quizás se trataba de un desafío profesional, una nueva oportunidad de desarrollo. Pero a medida que se acercaba al parque,
una creciente sospecha surgió en su interior. Tal vez se trataba de compartir algo personal que alteraría su percepción de la fe y las relaciones. Al llegar al parque, las luces tenues del lugar le brindaron un aire de expectación. Las dudas comenzaban a ceder ante la posibilidad de crecimiento personal. Respiró hondo, esperando a que su contactara llegara. Sin embargo, un sudor frío le recorrió la espalda. Estaba a punto de enfrentar otra realidad, un nuevo dilema que podría redefinir su significado como educador y como ser humano. La silueta de una figura se acercaba entre las sombras, y con ella, un torrente de preguntas y la inquietud de cómo esta conversación podría cambiarlo todo. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Mateo pudo distinguir el rostro de su mentor, Lucas, quien lo observaba con seriedad. La conversación que estaba a punto de tener sería crucial en su camino hacia el autodescubrimiento y la madurez. La tensión en el aire era palpable mientras se preparaba para escucharlo. ¿Qué Lucas tenía que decir? Sabía que esta noche podría abrir nuevas puertas que había estado tratando de encontrar. Mateo sintió que el ambiente a su alrededor se tornaba denso, como si el aire mismo estuviera cargado de significado. Lucas, con su mirada profunda y penetrante, parecía estar buscando las palabras adecuadas. Era un momento de quiebre, uno que Mateo había esperado sin saberlo y que ahora se sentía inevitable. Mateo, hay algo que necesito que entiendas, comenzó Lucas, su tono era grave, pero había calidez en su voz. La enseñanza no es solo un acto de transferencia de conocimiento. Es un compromiso emocional. Estás llamado a tocar las vidas de tus alumnos de formas que van más allá del aula. Pero para eso, primero debes confrontar tus propias sombras. Mateo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor mientras las palabras de Lucas resonaban en su mente. Confrontar sus sombras. El eco de esa idea provocó una tormenta en su interior. Nunca se había visto a sí mismo como alguien que debía enfrentar algo tan oscuro. Siempre había creído que su papel era el de un faro, no el de alguien que navegaba por aguas turbulentas. Pero en ese instante, se dio cuenta de que nunca había permitido que nadie viera su propia lucha interna. ¿Cómo podía guiar a otros si él mismo estaba perdido? Esto que sientes, esta inquietud es normal, continuó Lucas, adivinando las preguntas no formuladas de Mateo. Cada educador pasa por este camino. Lo importante es lo que decidas hacer con ello. La belleza del proceso educativo radica en la vulnerabilidad que compartimos. Te permite conectar de una manera genuina. Mateo sintió como las lágrimas amenazaban con asomarse. No era solo el peso de sus inseguridades, era la liberación de una verdad que siempre había estado oculta. Pero, Lucas, ¿cómo puedo abrirme cuando siento que no tengo las respuestas? Las respuestas no siempre son lo más importante. A veces, lo que más importa es la disposición para acompañar a otros en su propia búsqueda de respuestas. Tu camino hacia la autenticidad comienza al aceptar que tú también eres un eterno aprendiz, respondió Lucas con una serenidad que invitaba a la reflexión. Mateo se sintió abrumado, dándose cuenta de que su camino no era solo un viaje de enseñanza. Era un espejo que también reflejaba sus propias luchas, sueños y deseos. Cada dificultad que enfrentaba se transformaba en una oportunidad para conectar con sus alumnos en niveles mucho más profundos. Mientras caminaban juntos por el parque, cada paso se sentía como un acto de liberación. Mateo empezó a recordar momentos en su carrera, los rostros de aquellos que había impactado y cómo a veces se había sentido como un impostor. En esos momentos de duda, quizás Lucas tenía razón, su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Mateo, quiero que te tomes un tiempo para reflexionar sobre esto. Quizás, hasta un ejercicio de escritura podría ayudarte a clarificar tus pensamientos, sugirió Lucas mientras se sentaban en un banco del parque. Me siento más claro, pero también más asustado. ¿Y si descubro que no soy lo suficientemente bueno?, preguntó Mateo, con un nudo en la garganta. Eso es lo que debemos enfrentar, la posibilidad de no ser suficientes. Pero el verdadero desafío es ver si te atreves a intentarlo de todos modos, respondió Lucas sin dudar. Mateo sonrió levemente, sintiendo la contradicción de esas palabras. Mientras la conversación continuaba, se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con la inseguridad, sino también sacando a la superficie la oportunidad de un cambio real en su vida. La noche continuó, y mientras intercambiaban opiniones sobre sus experiencias y visiones, una nueva inquietud se presentó en la mente de Mateo. ¿Qué pasaría si decidía abrirse realmente? ¿Cómo cambiaría eso su enfoque sobre su carrera y su vida personal? A medida que se despedían, Mateo sintió una mezcla de gratitud y ansiedad. Esa charla había encendido una chispa dentro de él, pero también había sembrado la duda sobre lo que estaba por descubrir en su interior. La vida como educador no solo se trataba de iluminar el camino de otros, sino también de iluminar el propio.
Mientras se alejaba del parque, con el rostro nublado por la reflexión y la idea de un futuro incierto, se preguntó si estaba listo para el próximo paso. Esa noche marcó el inicio de un viaje de transformación, y aunque la incertidumbre lo invadía, también había una corriente de emoción. Ahora, Mateo sabía que la pregunta más importante era, ¿cómo enfrentaría sus sombras? Con ese pensamiento revoloteando en su mente, sintió que la vida tenía más sorpresas reservadas para él, una próxima revelación que podría cambiarlo todo. Mateo se sentó en su escritorio a la mañana siguiente, rodeado de papeles y libros. La luz del sol entraba por la ventana y iluminaba su espacio, pero a él le resultaba opresiva. Esa claridad exterior contrastaba con la neblina que nublaba sus pensamientos. Decidió que debía escribir, era el consejo de Lucas, y en ese momento, necesitaba desesperadamente una salida. Con un bolígrafo, comenzó a plasmar sus inquietudes en el papel. Frases fragmentadas surgían con dificultad, como si sus ideas fueran tabúes que le temían a salir. ¿Quién soy yo para enseñar?, escribió. ¿Qué podría ofrecer a mis alumnos si siento que no tengo las respuestas correctas? Con cada palabra, sentía un nudo en el estómago, la duda lo acechaba. Un acto de autenticidad había comenzado a convertirse en un ejercicio doloroso. Mientras escribía, se preguntaba sobre su discurso anterior en la clase, ese momento en el que había tratado de conectar a los estudiantes con su propio amor por el aprendizaje. Había sido un intento sincero, pero también cuestionable. ¿Fue un faro de esperanza o solo una fachada? La mirada oyente de sus alumnos se le aparecía en flashbacks. Algunos parecían absortos, otros distraídos, y aquel chico en la esquina que siempre sonreía, ¿realmente entendía su pasión o simplemente replicaba un comportamiento esperado? Mateo pausó y se reclinó en su silla, permitiendo que la ansiedad se manifestara. La verdad era que, a través de su inseguridad, se preguntaba si había sido genuino. El reflejo de su duda se entrelazaba con las experiencias de sus alumnos. Cada rostro representaba un rincón de su propia lucha emocional. Comprender esta conexión podía ser la clave de su evolución como educador. Pero ese pensamiento también lo aterrorizaba. Al final de la jornada escolar, Mateo decidió buscar una respuesta más concreta. Anotó una lista de acciones que podía emprender: buscar un mentor, asistir a talleres de desarrollo personal, abrirse a sus colegas sobre sus inseguridades. A medida que llenaba la hoja, la ansiedad se transformó en un sentimiento más complejo, la determinación que nace del reconocimiento de lo que se debe trabajar. Ese mismo día, hizo una llamada que había pospuesto durante semanas. Llamó a Claudia, una antigua profesora de su facultad que siempre había admirado. Necesitaba compartir su inquietud y, sobre todo, sus metas. Cuando Claudia contestó, su voz era un bálsamo. Sin embargo, mientras la escuchaba, notó que las dudas regresaban, susurrándole en la mente como sombras persistentes. Claudia le sugirió que se uniera a un grupo de discusión sobre la pedagogía contemporánea, un espacio donde educadores podían intercambiar experiencias. La idea le encantó, pero también lo asustaba. ¿Y si no pertenezco? ¿Y si mis inseguridades me descalifican? Pensó en su disposición a arriesgarse, un dilema que palpaba con fuerza. La posibilidad de exponerse ante sus colegas lo llenaba de inquietud, pero también lo excitaba. Al final de la conversación, Claudia le dejó una última reflexión: Mateo, nunca olvides que los mejores maestros son eternos estudiantes. Cada paso que das hacia tu propio crecimiento trae consigo una oportunidad de inspirar a otros. Las palabras resonaron en él, una llamada a la acción que no podía ignorar. Esa noche, Mateo se sentó de nuevo en su escritorio, con una hoja en blanco frente a él. El vacío le recordaba que estaba lejos de tener todas las respuestas, pero la incertidumbre también se transformó en un soporte que lo empujaba hacia adelante. Dibujó un círculo en el papel y escribió su nombre en el centro. Desde allí, trazó líneas hacia afuera con palabras como autenticidad, vulnerabilidad, aprendizaje. Se trataba de un mapa, un punto de partida. Con cada línea trazada, sentía que empezaba a construir algo que antes parecía etéreo. Aunque el camino parecía abrumador, una parte de él comenzaba a imaginarlo como una travesía poderosa. Sin embargo, a medida que su mente se despejaba y el plano se veía más claro, un nuevo pensamiento se instaló en su interior: realmente estaría listo para descubrir lo que había más allá de sus sombras. Al cerrar los ojos, la pregunta lo abordó con más fuerza, la idea de que enfrentar sus miedos podría abrir nuevas puertas, pero también podría desatar un torrente de desafíos personales. Mientras la noche avanzaba, Mateo sabía que la próxima semana traería la oportunidad de sumergirse en este nuevo grupo. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás, ya había comenzado su transformación, pero sería capaz de asumir el riesgo de revelar lo que había encerrado tan celosamente.
Su corazón latía con curiosidad y miedo, un tirón en ambas direcciones. El momento de la verdad se acercaba, y sin embargo, solo entonces se percató de que la incertidumbre no era solo un obstáculo, sino también un camino hacia su propia iluminación. Esa reflexión lo llevó a una conclusión: quizás, solo quizás, el primer paso hacia la luz era dejarse guiar por la pregunta: ¿estaba realmente preparado para aceptar su autenticidad en su máxima expresión? Mateo se despertó con el sonido del despertador resonando en su cabeza, un recordatorio de que tenía un nuevo reto por delante. Esa mañana, el nudo en su estómago y la palpitación constante de su corazón pronto sustituirían la habitual rutina de su vida. Se dio cuenta de que había pasado de ser un maestro que simplemente transmitía conocimientos a un individuo que deseaba profundizar en su propia humanidad y vulnerabilidad. Mientras se preparaba, revisó mentalmente su lista de emociones: miedo, curiosidad y una chispa de emoción que apenas lograba comprender. Al llegar al colegio, el ambiente se sentía diferente. La expectativa era palpable en los pasillos. Algunos colegas hablaban sobre sus propias inseguridades, otros compartían anécdotas que, de un modo u otro, reflejaban el desafío que enfrentaba. Mateo se detuvo en la entrada del auditorio, sintiéndose un tanto fuera de lugar. Pero al recordar las palabras de Claudia, se llenó de determinación. Cualquier duda resultaba insuficiente ante la necesidad de avanzar y abrazar su vulnerabilidad. El grupo de discusión comenzó, y Mateo se sentó junto a otros educadores. Las primeras intervenciones fueron densas, plagadas de teorías y dogmas educativos que resonaban apenas en su interior. Sin embargo, cuando su turno llegó, decidió no aferrarse a los ideales previamente estudiados. En lugar de eso, se abrió, hablando sobre sus inseguridades, su lucha por sentir que era un educador genuino y su deseo de encontrar conexión con sus alumnos. El silencio que siguió a sus palabras pesaba en el aire, pero después de unos instantes, una educadora más veterana rompió la tensión. Es valiente hablar así, Mateo. Todos tenemos terror a ser vulnerables, pero es en esos momentos cuando realmente aprendemos, dijo mientras asentía con una sonrisa de aprobación. Sus palabras resonaron profundamente en él, una validación que lo llevó a comprender que su autenticidad podría jugar a su favor. A medida que compartían experiencias, Mateo se dio cuenta de que cada uno traía consigo sus propias luchas, sus propios fantasmas. Algunos educadores revelaban historias conmovedoras de sus fracasos y sus lecciones aprendidas. Con cada relato, sus sombras se volvían más pequeñas, como si el acto de compartirlas hiciera menos amenazantes. Era un espacio de iluminación, donde se formaban conexiones genuinas basadas en la empatía. Después de la sesión, Mateo se sintió liviano. Había liberado un peso emocional que lo había mantenido atrapado. Se acercó a la educadora que había intervenido y le pidió más información sobre cómo seguir explorando la vulnerabilidad en el aula. Ella sonrió y compartió recursos que le podrían ayudar. En ese momento, Mateo se sintió como un pequeño niño emocionado ante la promesa de un nuevo mundo, un mundo en el que exploraría no solo la pedagogía, sino también su propio ser. El eco de su voz aún resonaba en su mente, un recordatorio de que ya no era el mismo. Había comenzado una transformación, y aunque no le prometía un camino fácil, sí le ofrecía la oportunidad de descubrir quién era realmente y lo que podía lograr. Esa noche, en su escritorio, volvió a dibujar el círculo, pero esta vez lo hizo más grande, expandiéndose para incluir palabras como comunidad, empatía y crecimiento. Pero en el fondo de su ser, una inquietud se mantuvo. Mientras abrazaba su propia vulnerabilidad, también se preguntaba qué caminos familiares podría dejar atrás en su búsqueda de autenticidad. Las sombras que había enfrentado estaban lejos de desaparecer, simplemente se habían convertido en parte de su nueva narrativa. Y a medida que exploraba este nuevo enfoque, se dio cuenta de que algunos podrían no aceptar su transformación. La semana siguiente, recibiría a sus alumnos con una perspectiva renovada. Pero el verdadero desafío no sería solo abrir su corazón, sino también lidiar con las reacciones de ellos. Le seguirían el juego. Se mostrarían receptivos a esa autenticidad desnuda. La tímida sonrisa de su alumno favorito lo plagaba de dudas. Mateo sabía que había dado un paso crucial en su viaje, pero la verdad era que su nueva realidad también traía consigo la posibilidad de ser juzgado. La incomodidad de la verdad le pareció un reflejo de su propia transformación. Sería capaz de sostener esta autenticidad en un entorno que a menudo premiaba la superficialidad. El momento de abrir el aula se acercaba, y la tensión que lo acompañaba lo empujaba hacia una pregunta más profunda. Estaba dispuesto a enfrentarse no solo a lo que había dentro de él, sino también a cómo su nueva forma de ser impactaría a aquellos que solía temer. Su corazón latía con fuerza, y en su interior resonaba una única convicción: estaba creando su propia luz, pero la oscuridad aún lo acechaba. La mañana del primer día de clase llegó con un aire tenso y electrizante.
Mateo se sintió como un artista a punto de salir al escenario. Había ensayado sus palabras, pero sabía que la verdadera actuación se desarrollaría en el acto, ante una audiencia que desconocía. Se detuvo frente al espejo y respiró profundamente. En sus ojos brillaba la determinación, pero también la ansiedad. No solo se trataba de enseñar, se trataba de ser él mismo, con todas sus aristas, sus dudas y su autenticidad. Al cruzar el umbral del aula, el susurro de estudiantes expectantes llenó el aire. Mateo observó a su alrededor. Algunos chateaban, otros miraban sus teléfonos, y varios parecían perdidos en sus propios pensamientos. Su mirada se encontró con la de su alumno más reservado, Lucas, quien lo observaba con cierto interés pero también con la barrera de la desconfianza. Ahí estaba su primer desafío. ¿Cómo podría conectar con ellos si ni siquiera se permitía ser vulnerable con su propia voz? Decidió dar el primer paso. Mateo tomó asiento y sonrió. Hola a todos, soy Mateo, su maestro este año. Antes de que empecemos, quiero compartir algo personal. Este año, he decidido hacer cambios en cómo enseño y en cómo me relaciono con ustedes. Las palabras fluyeron, cada sílaba cargada de un significado que la mente de Mateo cuestionaba. Notó cómo algunos alumnos se mantenían en silencio, mientras otros lo miraban con esa mezcla de desafío e indiferencia típica de la adolescencia. Mateo continuó, dejando que su vulnerabilidad sirviera como puente. Como muchos de ustedes, tengo mis propias inseguridades. A veces dudo si soy lo suficientemente bueno en lo que hago. Estoy aquí para ser real con ustedes y espero que cada uno también lo sea. El aprendizaje no solo es sobre libros, sino sobre las conexiones humanas que formamos. Sus palabras se deslizaron al aire, y por un momento, el aula pareció congelarse. La reacción de los estudiantes fue variada. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, mientras otros parecían más alertas. Mateo sintió un sudor frío recorrer su frente. Se preguntaba si había cometido un error al abrirse tanto. Sin embargo, también percibió algo en esos rostros, una chispa de curiosidad, un eco de la misma lucha por la que él había pasado. Justo cuando pensó que la situación se tornaría incómoda, Lucas levantó la mano. ¿Y qué pasa si no queremos ser reales con usted o con nosotros mismos? ¿Qué nos garantiza que eso va a funcionar? La pregunta resonó como un tambor en el silencio del aula. Mateo vaciló, sorprendido por la valentía de Lucas, pero también por la verdad de sus palabras. Era un niño que había creado un muro alto, y de algún modo, eso lo identificaba. Es buena pregunta, Lucas, respondió, sintiendo cómo la vulnerabilidad se transformaba en fuerza. No hay garantías. Pero yo creo que ser honestos con nosotros mismos puede llevarnos a una vida más plena, y como su maestro, quiero ayudarles a encontrar su propia autenticidad. Su respuesta no tenía un guión, solo la voluntad de abrir un diálogo. Desde esa posición, Mateo comenzó a ver cómo varios alumnos empezaron a compartir sus propios miedos y ansiedades, aunque con sutileza. La lección se transformó en un intercambio genuino de experiencias y emociones, y aunque algunos comenzaron a incomodarse, el flujo de la conversación había dado un giro significativo. Al final de la clase, hubo una sensación de cohesión inesperada. Mateo salió del aula con una mezcla de satisfacción y temor. Había arriesgado una parte de sí mismo y, aunque la conexión había surgido, el impacto real aún permanecía incierto. Mientras caminaba hacia su oficina, sintió que los ecos de la vulnerabilidad seguían rebotando en su mente. ¿Qué ocurriría si la próxima clase no fuera igual de receptiva? ¿Podría sostener su autenticidad ante la resistencia que podría encontrar? Las paredes de lo familiar lo observaban, pero una nueva realidad comenzaba a gestarse. Una realidad que se movía entre la promesa y el miedo. Sin embargo, esa noche, cuando Mateo se sentó con un cuaderno en la mano, un nuevo pensamiento lo asedió. Estaba preparado para enfrentarse a los verdaderos desafíos que la autenticidad implicaba. Podía escuchar el latido ocasional de su corazón, recordándole que la vulnerabilidad no era solo un acto de apertura, sino un camino que podría llevarlo a confrontar sus más profundos temores. Al final del día, Mateo dibujó una línea en su cuaderno y escribió en letras grandes: el momento de la verdad está por llegar. Mateo despertó la mañana siguiente con un nuevo propósito que lo empujaba a actuar. La sensación de vulnerabilidad que había compartido con sus estudiantes resonaba en su interior, creciendo en intensidad. Era evidente que la autenticidad que había comenzado a explorar no solo era necesaria para el aula, sino fundamental para su propia vida. Nervioso, se preparó para la segunda clase. Mientras se vestía, en su mente danzaban imágenes de Lucas y los otros estudiantes. Su expresión de duda mezclada con curiosidad lo instaba a encontrar formas más efectivas de conectar.
Hoy, sabía que la conexión no podía limitarse a la conversación, sino que necesitaba establecer aspectos visuales que involucraran a los estudiantes más allá de las palabras. Mientras caminaba hacia la escuela, reflexionaba sobre cómo transformar su aula en un espacio seguro donde cada estudiante pudiera sentirse libre para expresarse. Tenía una idea, una actividad artística. La creación de un mural que representara sus historias y desafíos podría servir como punto de partida. Una vez en clase, sintió el ambiente tenso en el aire. Había entusiasmo, pero también una palpable resistencia. Sin embargo, decidió que no se dejaría intimidar. Buenos días a todos. Quiero que este espacio se sienta como un lugar donde podemos ser nosotros mismos. Por eso, hoy vamos a crear algo juntos, comenzó, sus ojos escaneando las expresiones de sus estudiantes. Pero no todos estaban contentos. Lucas frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Por qué debería importar lo que yo piense? No quiero compartir nada de mi vida, dijo desafiantemente. Mateo sintió como una ola de desánimo intentaba arrastrarlo, pero se aferró a la idea que había brotado en su mente. Te entiendo, Lucas. Y no te estoy pidiendo que compartas algo que no quieras. Pero lo que quiero explorar con ustedes hoy es una manera de expresarnos sin miedo. Esa es la esencia del mural. Puede ser una historia, un dibujo, algo que te represente. Nadie tiene que verlo si no quiere. La clase permaneció en silencio, unos murmuraban entre ellos, otros se miraban a la cara. Consciente de que ese silencio podía significar aceptación o rechazo, Mateo tomó una decisión calculada. Se dirigió a la pizarra y comenzó a bosquejar una idea para el mural. Imaginemos que cada uno de nosotros puede dejar su huella aquí. Un pequeño trozo de cada uno, ¿qué les parece? Así, poco a poco, se fue construyendo un espacio donde la interacción se tornó más natural. Los estudiantes comenzaron a participar tímidamente. Mateo observaba cómo algunos se acercaban al papel y comenzaban a crear, mientras otros, incluido Lucas, seguían al margen. Sin embargo, no se desanimó, sabía que cada pequeño gesto contaba. Mientras la clase avanzaba, Mateo notó que lo que inicialmente se veía como resistencia se transformaba en curiosidad. Cuando él compartió un pequeño dibujo en su propio mural, varios estudiantes comenzaron a reírse amigablemente, creando una atmósfera de aliento. Pero no era suficiente. Lucas seguía con su expresión seria. Fue entonces cuando Mateo decidió dar un paso más. Lucas, he visto que guardas muchas historias. ¿Te gustaría darnos una pequeña idea de cómo te sientes sobre esto? Solo tú, sin presiones. Los ojos de Lucas se abrieron, sorprendidos por la atención personal. No tengo nada interesante que decir, murmuró, intentando regresar a su zona de confort. Pero esa mirada sincera de Mateo comenzó a desmoronar sus barreras. Al final de la clase, el mural comenzó a tomar vida. Las historias de todos se entrelazaban en una única narrativa visual. Mateo se sintió satisfecho y un tanto aliviado, pero dentro de él persistía la inquietud. ¿Había logrado realmente conectar con sus estudiantes? ¿Se atrevería Lucas a compartir su voz en el futuro? Mientras guardaba su material, una sensación de inminente desafío comenzaba a instalarse. A medida que caminaba de regreso a su oficina, un nuevo pensamiento lo asaltó. ¿Qué pasaría si mañana Lucas decidiera abrirse? Y sí. Lo que estaba construyendo se desmoronaba de repente por falta de apoyo. Con sus miedos asomando una vez más, escribió en su cuaderno, esta vez con una certeza inquietante, lo que no se comparte permanece atrapado. Mateo se despertó aquella mañana con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, un rayo de claridad que contrastaba con la confusión que aún habitaba su mente. La clase anterior había sido un punto de inflexión, un momento en el que se había permitido ser vulnerable y había sembrado las semillas de la autenticidad. Sin embargo, la resaca de esa apertura había dejado un eco de preguntas. Había llegado el momento de transformar su vida de profesor en algo más que un simple relato académico. ¿Podría realmente ser un faro para sus alumnos al abrirse sobre sus propios miedos y luchas? Mientras preparaba su café, la imagen de Lucas, su alumno más escéptico, no dejaba de rondar su mente. Había algo en su mirada, una chispa de necesidad oculto detrás del desafío, que lo invitaba a seguir profundizando en la conexión. Decidió abordar la próxima clase con un enfoque aún más sincero. Mateo empezó a bosquejar un plan. Quería que el mural que habían creado juntos en su última lección no solo fuera un reflejo de sus historias, sino un punto de partida para conversaciones más profundas sobre la vulnerabilidad y el crecimiento personal. Su corazón palpitaba con emoción mientras llegaba a la escuela. Al atravesar el umbral del aula, una oleada de energía lo envolvió. Las risas y murmullos de sus estudiantes resonaban como música. Mateo tomó una respiración profunda,
sintiéndose más fuerte, más decidido. Sabía que había trabajo por hacer, pero ahora también había una claridad palpable en su propósito. Buenos días a todos, comenzó, dejando que su voz se asiente en la sala. Hoy quiero que miremos el mural que comenzamos juntos y hablemos sobre las historias detrás de cada uno de esos dibujos. A medida que hablaba, los ojos de sus alumnos comenzaron a brillar, algunos incluso recordando sus contribuciones. Pero su mirada buscaba a Lucas, esperando que esta vez se presentara como un aliado. Mientras discutían el mural y cada alumno compartía un pequeño fragmento de su vida, Mateo se sintió elevar. La vulnerabilidad y la honestidad que había compartido no solo había despertado la curiosidad, sino que también estaba comenzando a crear un espacio donde otros se sentían seguros de compartir. La conexión, aunque todavía frágil, florecía como una segunda piel que recubría el aula. Al final de la lección, Mateo, con la mente en llamas, decidió dar un paso más. Voy a ser completamente honesto con ustedes. Ayer me sentí abrumado tratando de ser un buen maestro y al mismo tiempo lidiar con mis propias inseguridades. Ahora entiendo que no tengo que tener todas las respuestas y eso está bien. Al pronunciar esas palabras, observó cómo la tensión en la habitación disminuía, como el aire liberado de un globo. Lucas, que había permanecido en silencio, finalmente levantó la mirada. «Eres humano», entonces, dijo, una ligera sonrisa curvándose en sus labios. En ese momento, la habitación vibró con risas y Mateo sintió como si la pesada carga de su ansiedad empezara a desvanecerse. La conversación giró hacia los desafíos de ser vulnerable, y con cada historia compartida, el muro entre Mateo y sus alumnos se hacía más delgado. Lucas, antes escéptico, comenzó a abrirse, compartiendo un episodio de su vida donde había sentido que las expectativas lo aplastaban. La tensión en el aula se convirtió en una atmósfera de empatía y comprensión mutua, y Mateo abrazó la conexión que se forjaba. Aquel día, Mateo no solo enseñó sobre teología, enseñó sobre la vida misma. Comprendió que la misión de un educador va más allá del contenido de los libros, se trata de tocar las almas de sus estudiantes, de invitarlos a explorar sus propias sombras y descubrir la luz que las pueda disipar. La posibilidad de un cambio real y significativo estaba ahora más cerca que nunca. Al finalizar la jornada, mientras los alumnos salían del aula, Lucas se acercó a Mateo con una expresión diferente, una mezcla de agradecimiento y curiosidad. «Mañana voy a compartir algo más en clase», confesó tímidamente. En ese instante, Mateo sintió un profundo orgullo. Había logrado algo que alguna vez pareció inalcanzable. No solo había transformado su camino como educador, sino que también había forjado un espacio donde la vulnerabilidad se celebraba. Finalmente, al llegar a casa, Mateo se sentó ante su escritorio, un torrente de emoción lo colmaba. Con sus manos sobre el cuaderno, escribió, «La auténtica enseñanza comienza con el reconocimiento de nuestras propias luchas, abriendo la puerta a la sanación y crecimiento de otros». Esa noche comprendió que su verdadero logro no se medía en títulos o reconocimientos, sino en el impacto que podía tener en las vidas de aquellos que elegían aprender con él. Mateo finalmente se sintió en paz. Había comenzado su transformación y ahora se asomaba hacia un futuro donde la conexión humana y la autenticidad eran los pilares en los que cimentaría su carrera. El camino no sería fácil, pero esa incertidumbre ya no lo intimidaba. El viaje estaba apenas comenzando, y estaba listo para vivirlo plenamente, abrazando cada momento incluso en los altibajos, junto a sus estudiantes. Y así, mientras cerraba el cuaderno, una resolución impregnable llenó su corazón: seguiría adelante, enfrentando sus sombras, ayudando a otros a descubrir su luz. No hay mejor momento que ahora para comenzar a crear su historia. Suscríbanse simplemente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.